Buenas noches, mejor dicho, buen día a todos. Solo permítame colocar, vamos a ver, vamos a ubicarnos con la cámara. Ok. Hoy vamos a ver un tema muy especial como son la propiedad y demás derechos reales. Sé que ya en otras clases han pues visto estas instituciones jurídicas que son muy importantes para, para ustedes que son futuros ingenieros en administración de tierras. Ok, entonces vamos a ir, permítame, vamos a ver, hay algo acá que no quiere funcionar, pero vamos a tratar de ver qué pasa acá. Ahí estamos. Bueno, la propiedad y demás derechos reales es el tema del día de hoy. Los derechos reales es la facultad que tiene una persona para beneficiarse directamente de una cosa o de las cualidades que le son inherentes. Facultad que es oponible frente a todo el mundo. Simple y sencillamente, vamos a colocar, ahí estamos. Muy bien. Continuamos. Aquí hay algo acá que no quiere funcionar. Vamos a ver. Regresamos acá. Van a disculpar los atrasos aquí por la tecnología. Ahí estamos. Muy bien. Los derechos reales se clasifican en derechos reales de goce y disposición, derechos reales de mero goce o simple goce, y de los derechos reales de garantía. Aquí en los derechos reales de garantía pues tiene que ver mucho la hipoteca, referente al video que Carlos Ariel envió el otro día. Vamos a hablar en su momento sobre la hipoteca, la importancia y lo delicado que es pues hacer un crédito y dar en garantía una propiedad, por ejemplo, un bien inmueble. Los derechos reales de goce y disposición. Bueno, el primer derecho real de goce es la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Es aquella relación jurídica por cuya virtud una cosa se encuentra sometida de modo completo y exclusivo a la acción de nuestra voluntad, sin más limitaciones de la que las leyes establecen o autorizan. Entonces, es ser dueño de una cosa y más que todo, pues de un bien inmueble, también de un bien inmueble. Recuérdense que está la diferencia entre bien inmueble, es una casa, un terreno, un bien mueble es un escritorio, un vehículo, etc. El bien mueble es algo que se puede mover, que se puede trasladar de un lado a otro. El bien inmueble no, es algo fijo, ¿verdad? Seguimos. La propiedad, también el artículo 64 del Código Civil guatemalteco establece que es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observaciones de las obligaciones que establecen las leyes. Fíjense que muchas veces creemos que el hecho de ser dueños de por ejemplo, de un terreno, de una casa, creemos que podemos hacer cualquier cosa. Es cierto que la ley nos da ese derecho de propiedad, pero también debemos de respetar el derecho del vecino. En otra clase vamos a ver las limitaciones que el propietario de un bien inmueble tiene para con el vecino. Por ejemplo, ahora de construir una pared, se debe tener cuidado de no dañar la pared del vecino. O de, ¿qué les digo? A la hora de construir un pozo, a la hora de construir un depósito de agua. Entonces, la ley determina ciertos metros y ciertas normas para no afectar al vecino. O el caso de las ramas de árboles, igual. Entonces, vamos a tener una clase especial para eso. Pero bueno, ahí tienen ustedes en pantalla la definición de lo que es la propiedad, ¿verdad? Derecho de gozar y disponer dentro de los bienes, dentro de los límites
y con las observancias de las obligaciones que establece la ley. El derecho de propiedad en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Dónde está establecido este derecho de propiedad? Es un derecho constitucional. Yo sé que en las clases anteriores de leyes que ustedes han tenido o jurídicas, pues los compañeros que me antecedieron les han explicado que la Constitución Política de la República es la ley magna, la ley base. De esta se derivan todas las leyes ordinarias, Código Civil, Código Penal, Código de Trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en la Constitución Política de la República, el artículo 39 tiene establecido, contempla lo que es propiedad privada. Esto de la propiedad privada únicamente se da en los países republicanos o capitalistas. Este derecho de propiedad privada definitivamente en un país socialista eso no se da. Allí el control de las propiedades la tiene el Estado. Guatemala es un país republicano, o sea, está dividido en tres poderes y además de eso, pues tiene la libertad de la propiedad privada. Así lo indica el artículo 39. La Constitución Política en este artículo indica que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Escúchese bien. O sea, significa que toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. O sea, siempre hay una ley que respetar. Por favor, mucha atención ahí en ese sentido. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Eso es un derecho constitucional. Hay que hablar la verdad, no todos tienen ese privilegio, esa facultad de ser propietario de algún bien mueble o inmueble, pero es un derecho que la propia Constitución Política de la República establece. ¿Dónde? En el artículo 39. El artículo 40, siguiendo hablando de la Constitución Política de la República, también habla de la expropiación. La expropiación se da en casos cuando por necesidad pública o mejor dicha colectiva, pues haya necesidad de expropiar la propiedad privada. Esto, por ejemplo, se da cuando el gobierno necesita realizar, por ejemplo, una carretera. Entonces, necesita ampliar o por ahí va a pasar la carretera y el trayecto de la carretera hay una propiedad privada, una finca que pertenece a Juan, que pertenece a María. Entonces, en estos casos, pues el gobierno puede expropiar. Lógicamente, pues esta expropiación tiene que existir una indemnización. Muchachos, yo no sé si ustedes han escuchado sobre el corredor tecnológico, ¿sí? Este es un proyecto, bueno, nunca se ha dado, viene desde el 2009, por ahí, si no estoy mal. Tal vez me equivoque de año, pero es un proyecto, tal vez ustedes lo han escuchado, en donde se pretende hacer una supercarretera comercial, tratando la manera, ¿qué les digo?, de sustituir al canal de Panamá. Entonces, desde Moyuta, Jutiapa hasta Puerto Barrios y Zabal, se ha pensado, según los creadores de ese proyecto, de crear una supercarretera, en donde va a haber, ¿qué les digo?, un área de carretera donde va a circular solamente transporte pesado. A lo que es a los lados va a haber trenes, igual que van a estar transportando lo que es mercancía. También va a haber subterráneos, oleoductos que van a transportar lo que es gas, petróleo, etcétera. Para realizar este proyecto, pues es necesario utilizar tierra estatal y sobre todo privada.
se ha venido en pláticas con los dueños de las propiedades por donde se tiene pensado que este proyecto va a pasar. De repente ustedes han tenido conocimiento de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Viene y ya se ha platicado con los dueños donde el proyecto necesita prácticamente comprar. Ahora bien, lo que se está tratando es llegar a un acuerdo con ellos. La empresa es una empresa privada que está o pretende realizar este megaproyecto que inclusive ellos dicen que va a traer, y ojalá que así fuera, ¿verdad? Aunque les soy honesto, ya lleva muchos años pretendiendo realizarse y hasta la fecha no se ha logrado. Pero esto solamente es poniéndole un ejemplo. Entonces ellos dicen que esto va a traer un gran beneficio a toda la población donde el proyecto va a estar instaurado. Por ejemplo, imagínense desde Moyuta hasta Izabal. Entonces ellos pretenden, mejor dicho, van a utilizar tierra. Y la mayoría de estas tierras es privada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues es negociar. Primero, lo que se está tratando ahorita es de comprarles de manera voluntaria. Ellos han hecho una evaluación de cada manzana y comprarles. Pero, ¿qué pasaría? Escúchese bien. ¿Qué pasaría si uno de estos propietarios no quiere vender? Entonces, como estamos hablando que este proyecto es de interés público, o mejor dicho, interés colectivo, porque imagínense, va a beneficiar el comercio nacional e internacional, va a crear muchas fuentes de trabajo. Entonces, si no quieren vender, entonces el gobierno, lógicamente, no es solo así por así, sino que tienen que presentar una solicitud al Congreso de la República para que apruebe la expropiación de estos bienes inmuebles. Entonces, prácticamente si los propietarios se negaran a vender, les van a expropiar los bienes inmuebles. ¿Le van a indemnizar? Claro que le van a indemnizar, pero yo siempre les he recomendado a las personas que es mejor negociar voluntariamente. Yo me recuerdo que tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión trabajando por este proyecto y habían varias personas que se llegaban a colaborar y me decían, mire, yo no voy a vender. Y decía, mire, si usted no vende, al final el Estado va a decretar que sus propiedades las van a expropiar. Y aprovechen ahorita que les van a dar un valor, pues, justo, digamos, porque de lo contrario, el valor ya al realizarse la expropiación ya no va a ser igual. Definitivamente van a dar una mayor cantidad. Entonces, expropiación es cuando el Estado, pues por una necesidad colectiva, o sea, que le va a beneficiar al pueblo, prácticamente pues le expropia, le quita la propiedad privada o las tierras a los ciudadanos particulares y los indemniza. ¿Ok? Y ahí no se, aún se opongan, eso se realiza. Por eso es mejor pues acceder. El derecho de propiedad en la Constitución Política de la República, seguimos hablando de esto, de los derechos reales de goce. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, escúchese bien, o expropiarse sin previa indemnización. Miren, en el caso anterior, en el caso del corredor tecnológico que les había colocado, ahí sí puede haber indemnización, pero en caso de guerra, el Estado tiene el derecho de expropiar y ni siquiera pagar, ¿verdad? Si fuese necesario utilizar alguna tierra. Pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia, o sea, se devolvería si la guerra ya no continuara, eso sí es cierto. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. Esto es en caso de guerra, esperemos nunca llegar a un estado de esta categoría. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijada por la ley, pero este en el caso que no haya guerra, en el caso que sea para un proyecto, ¿verdad? En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Pero vuelvo a repetir, si es en caso de guerra, ojalá que nunca lleguemos a eso, ahí el Estado no tiene la obligación
de indemnizar previamente. Después podría hacerlo si se quedara con la tierra, pero de lo contrario no, ¿verdad? Las formas especiales de la propiedad. Compañeros, existen tres formas de poseer, o mejor dicho, tres formas de tener la propiedad. La primera tenemos la copropiedad. Bueno, primeramente la propiedad en sí, ¿verdad? Pero estas que ustedes miran en pantalla son las formas especiales de la propiedad. Te repito, tenemos la copropiedad, la medianería y la propiedad horizontal. Miremos cada una de ellas. La copropiedad es una forma especial de la propiedad por cuya virtud una cosa o un derecho patrimonial pertenece pro indiviso, escúchese bien, a dos o más personas. O sea, es también llamada condominio y se da cuando dos o más personas son propietarias en iguales o desiguales partes de una misma cosa. O bien, Juan y Pedro pueden ser dueños de un bien inmueble o de un terreno, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber una casa construida. Entonces puede ser Juan y Pedro, Juan, Pedro y María, o pueden ser más personas. Ahí a esto se le llama copropiedad. La medianería, perdón compañeros, se da mucho en lo que son en las paredes o los tapiales de las casas. He observado que esta de la medianería se da muy poco, ¿verdad? Pero es una forma variante de la copropiedad y se da en las paredes o muros divisorios y comunes a dos casas u otras construcciones contiguas. Hoy la mayoría de ciudadanos construyen sus propias paredes, pero antigua, y todavía se puede hacer, ¿oyeron? El Código Civil lo establece. ¿Qué se hace todavía? Algunos, ¿verdad? Es que las paredes de ambos lados, dependiendo de los rumbos donde estén, con el vecino de la par, ambos construyen una pared, solamente una pared, pero ambos contribuyen al gasto de esa pared. Por eso se llama medianería, porque la pared va a servir para ambas propiedades, ambos vecinos. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Hoy en día pues, la mayoría echa su propia pared, pero todavía hay casas en donde las paredes dicen, son paredes medianeras. ¿Qué significa? Que entre ambos vecinos una pared y ambos tienen el derecho a utilizar esa pared si fuese necesario. La propiedad horizontal, prácticamente, este es un sistema de, ¿qué le digo? Es un sistema especial de la propiedad y es la denominación que se usa para designar el derecho, o sea, común en parte y privativo en otra. Resultante de, o sea, en pocas palabras, es cuando se crean condominios, apartamentos. Ustedes han observado aquí en Chiquimula, pues que yo sepa, no sé de que en algún lado, pues es posible que ya exista propiedad horizontal, pero es cuando se crean varias fincas, ¿ok? Está la finca principal donde está el terreno, pero sobre esa finca principal se construyen varios apartamentos o varios pisos, ¿sí? Entonces varios apartamentos o varios pisos y ese va a ser un trabajo del cual ustedes van a ser contratados porque prácticamente se crean fincas. Ahí se puede decir que sobre el aire, ¿verdad? Pero se inscriben en el Registro General de la Propiedad, llevan ciertos requisitos muy especiales, inclusive vamos a tener una cátedra referente a la propiedad horizontal para formar condominios, apartamentos, fincas sobre fincas y cada una de esas fincas va a tener un número de finca, folio y libro que va a estar inscrito en el Registro General de la Propiedad. Entonces, lógicamente, aquí es un régimen muy especial, muchachos. Pero por el momento, la propiedad horizontal, ya les digo, es cuando hay diferentes propietarios en una especie de condominio o apartamento, ¿verdad? Hay un primer nivel, segundo nivel y hasta los niveles que la construcción pudiese alcanzar.
y cada nivel tiene varios apartamentos y esos apartamentos están divididos en fincas inscritas en el registro general de la propiedad. Para dar un adelanto a este tema, pues, ¿qué les digo? Deben de em, tener ciertas características, tiene que tener área común, área de entrada y salida y otras cosas que en su debido momento lo vamos a platicar. Muy bien, miremos lo que son los derechos reales de goce. Entre los derechos reales de goce, pues, o simple goce, son aquellos constituidos sobre bienes, por lo general inmuebles, para que goce de su uso, parcial o totalmente. Una persona, escúchese bien, distinta al propietario. Miren, eso es lo interesante. Aquí no es el propietario quien va, pues, a disponer de este bien inmueble, sino que una persona distinta. En las clases, tradicionalmente, se distinguen 4 clases de derechos reales de goce. Tenemos el usufructo, el uso, habitación y servidumbres. Miremos cada una, vamos a tratar de explicar para que ustedes tengan una definición clara de lo que es cada derecho real de goce. En primer lugar tenemos el usufructo. Según el diccionario jurídico elemental de Cabanillas, define el usufructo de la siguiente manera. En primer lugar, se deriva del latín usus, que significa uso, y fructos, fruto. Entonces, significa que es el derecho de usar lo ajeno y percibir sus frutos. En general, utilidades, beneficios, provechos, ventajas que se obtienen de una cosa, persona o cargo. Entre los elementos del usufructo tenemos al nudo propietario, es quien da el derecho a una persona particular de usar de un bien inmueble. Y quien usa del bien inmueble se llama usufructuario. Entre el elemento objetivo tenemos el bien sobre el que recae el usufructo, o sea, es el bien mueble o inmueble. También el usufructo se puede dar sobre bienes muebles, un vehículo o cualquier otro bien mueble. Se puede dar el usufructo. Ahora, los frutos pueden ser naturales y civiles, ¿ok? Frutos naturales, por ejemplo, en un terreno lo que la naturaleza da, una cosecha de mango, de maíz, etcétera, etcétera. Los civiles podría ser una renta, ¿ok? El usufructo o clasificación. Aquí tenemos, por las personas puede ser simple o múltiple. Por razón del objeto puede ser un usufructo de cosas o de derechos. Por su origen puede ser legal, cuando un juez dictamina que el propietario de un bien inmueble tiene que dar derecho de uso y goce a otra persona que no es la propietaria. El voluntario es cuando las partes deciden pactar, ¿verdad? Y el mixto es cuando hay voluntad del propietario y del tercero y que el juez también entra en algún proceso a ordenar que se declare el usufructo. Ahora, por su constitución, se puede dar por medio de contrato o por acto de última voluntad. ¿Cuál es el acto de última voluntad? Es un testamento, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podemos venir y en un testamento establecer que el bien inmueble X, por ejemplo una casa ubicada en tal lugar, la heredamos a un hijo, pero le podemos dejar el usufructo, o sea, el derecho a usar y gozar de ese bien inmueble a otra persona. El usufructo puede ser por tiempo fijo. Puede ser que digamos, bueno, en un testamento, el señor Juan Pérez dice, yo le heredo la casa ubicada en cierta dirección a mi hijo fulano de tal, pero a la vez constituye un usufructo a favor de mi esposa o a favor de otra persona. Este usufructo se puede dar, ¿qué les digo?
am, 1, 2, 5 años, hasta 30 años, ¿ok? Así lo establece la ley. Pero también se puede dar como usufructo vitalicio. Tal vez ustedes han escuchado esa palabra, que significa que mientras viva la persona, no va a ser el dueño, ojo, solamente va a ser usufructuario. Entonces, mientras viva va a poder usar y gozar de ese bien mueble o inmueble. Cuando él muera, pues ya, pues, ¿qué les digo? Pasará a propiedad de quien corresponda, ¿verdad? De quien es el propietario. Ahora, pues, por su duración, ahí tenemos a tiempo fijo, ya lo he dicho. O sea, una cantidad de años no puede exceder de 30 años. Eh, el usufructo vitalicio es, o sea, es de por vida. Al morir, pues eso se extingue. Ahorita tengo un caso. Fíjense que vendieron un bien inmueble, pero tiene un usufructo vitalicio. Pero resulta que la persona a favor de quien constituyeron el usufructo vitalicio ya falleció. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues solicitar un certificado de función en RENAP sí, o en registro civil, y ya en base a eso realizo un memorial en donde le indico al registrador general de la propiedad que la persona a favor de quien está constituido el usufructo vitalicio ya falleció. Entonces solicito que ese usufructo sea cancelado. Entonces, en pocas palabras, el usufructo, repito, es el derecho que se tiene de usar y gozar de un bien mueble o inmueble. A veces los padres, la mayoría de veces me piden eso. Me dicen, mire, licenciado, dice que pues yo quiero, ¿qué le digo? Eh, donarles a mis hijos. Quiero donarles a mis hijos una propiedad, pero no me quiero quedar así en el aire, dicen ellos, ¿verdad? Porque le decía, oh, ay, ¿qué sabemos? Que yo no tenga donde vivir, yo me quede sin nada. Y yo he escuchado muchos casos en donde los hijos, pues, hasta echan de las casas a sus papás. ¿Qué me puede recomendar usted para que yo no pase esas penalidades? Bueno, le digo, mire, usted puede darle en compraventa o puede darle en donación, como usted quiera, pero constituyamos un usufructo vitalicio a favor suyo, e inclusive no solo suyo, si usted desea, pues podemos instituirlo a favor de suyo y de su esposa, si usted quiere. A esto se le llama un usufructo vitalicio sucesivo. Si él muere primero, la esposa sigue siendo usufructuaria, o al revés, ¿verdad? Si muere la esposa, o sea, ambos pueden ser usufructuarios, o si muere alguno de ellos, el otro sigue siendo usufructuario. Cuando ya hayan muertos, pues entonces, pues ya, ¿qué les digo? Pasarán a los hijos, si a ellos les donaron o se los dieron por medio de compraventa, pasarán a ser los propietarios, ya cuando el usufructuario ya no viva. Cuando los padres llegan y quieren donar los bienes inmuebles, lo primero que nos preguntan, mire, ¿qué pasa, por ejemplo, si el hijo o hija es casado? Ojo ahí, escúchese bien, muchachos. Si son casados, lo que uno recomienda es mejor una donación, porque si ellos llegan a divorciarse, si ese bien inmueble o inmueble lo recibieron por medio de donación, entonces significa que no van a poder reclamar el 50%, porque si lo hacemos por medio de compraventa, si están casados, hay tres regímenes, pero bienes separados, ahí sí no podían reclamar nada, lo que es de cada quien. Estamos hablando ahorita de los regímenes de matrimonio. Hablemos de otro que es muy importante, que se llama comunidad de gananciales. O sea que los bienes que hicieron dentro del matrimonio, si existiera un divorcio, será el 50% de cada uno. Entonces, pero si es en donación o herencia, el otro cónyuge no puede reclamar. Ojo, si hay un divorcio, no puede reclamar. Eso es de la persona, pues a quien se lo donaron, heredaron. Por eso uno siempre le recomienda a las personas, hagan una donación, porque si se divorcia su hijo o hija, el cónyuge no va a poder reclamar. Ahora bien, ojo con esto. ¿Qué? Porque me acaban de preguntar esto. Muy bien, me dijeron, ya entiendo. Si se divorcia mi hija, pues el esposo
si yo le di en donación algún bien mueble o inmueble, no va a poder reclamar el 50%, él lo tengo claro. Pero ¿qué pasa si mi hija muere o mi hijo muere, verdad? Y ahí sí no, le digo, ahí definitivamente, pues el esposo va a pasar a ser, por ejemplo, si están casados en el régimen de comunidades gananciales, el esposo o esposa que sobrevivió va a ser el dueño o la dueña del 50% del bien mueble o inmueble. Y el otro 50% van a ser los herederos, los hijos si los hubieran, si hubieran hijos. Si no, pues únicamente el cónyuge va a ser prácticamente el dueño. Ahora, ¿qué pasa si ese bien no lo hicieron dentro del matrimonio o están casados bajo el régimen de bienes separados? Entonces, ahí el cónyuge que sobrevivió va a pasar a ser, ¿qué les digo? Heredero. Ahí va a ser heredero y va a heredar en partes iguales a los hijos. Si son dos hijos, entonces ese bien inmueble va a ser de tres, del cónyuge que sobrevivió y de los dos hijos existentes, ¿verdad? Eh, pues el usufructo está establecido en el Código Civil. Eh, yo les he dicho, acá pues solamente les doy una indicación donde aparece, en qué artículos, pero lógicamente esto es solamente para que ustedes conozcan dónde está establecido el usufructo, ¿verdad? Y los derechos y obligaciones que conlleva este derecho. No pretendo que ustedes, ya les digo, se aprendan artículos, ¿verdad? No es mi intención, pero lo que sí es mi objetivo es que ustedes entiendan qué es el usufructo. Ya lo dijimos, es el derecho de usar y gozar de un bien mueble o inmueble. Ahora, el usufructo se puede constituir, pero también se extingue. ¿Cuándo se extingue el usufructo? Por muerte del usufructuario. ¿Quién es el usufructuario? Es quien está usando y gozando de ese bien mueble o inmueble. Si muere, se acaba el usufructo. Si el usufructo fue constituido por un plazo que les digo, 1, 2, 3, hasta 30 años, porque así lo establece la ley, no puede exceder de 30 años, excepto que sea un usufructo estatal, puede excederse. Pero si el plazo fue de 10 años, por ejemplo, al cumplirse los 10 años se extingue. También la otra forma de extinguirse el usufructo es por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona. ¿Qué significa? Por ejemplo, eh, ¿qué les digo? O sea, viene mi papá, mi papá se constituye, o sea, dona una propiedad y me constituye a mí como usufructuario, ¿ok? Yo no soy el dueño es otra persona, puede ser un hermano o un particular, pero vengo yo y compro esa propiedad, entonces yo ya dejo de ser usufructuario porque paso a ser dueño, ¿ok? También se puede dar por renuncia al usufructuario. Yo puedo renunciar al usufructo. Si yo considero que no me beneficia en nada, puedo renunciar. Por la pérdida de la cosa usufructuada, ¿qué les digo? Un vehículo. Me dieron el derecho o el de usufructo a un vehículo, pero el vehículo es robado o hay un accidente y se destruye, ya no se puede usar, entonces el usufructo desaparece, pues, porque la cosa usufructuada ya no es viable, ya no sirve. Entonces, si la destrucción es total, repito, desaparece. Entonces, estas son algunas formas en donde el usufructo pues desaparece. Bueno, esta es la primera parte de lo que son los derechos reales de goce. Vamos a ir viendo por cápsulas. Entonces, en otra cápsula vamos a seguir hablando sobre los otros derechos reales. Ahorita vimos lo que es el derecho, ya vimos lo que es la propiedad y lo que es el usufructo, que es derecho real de goce. En la próxima clase veremos otros derechos.
Muy bien.